Queremos daros la bienvenida a este espacio del estudio bíblico que os ofrecemos. Estamos terminando la carta de Santiago. Llevamos varias semanas en el capítulo 5 y a partir del versículo 13 en adelante hay unos versos que queremos mencionaros. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La fe es vital en la vida cristiana, ya que es la única manera de conocer a Dios. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. La fe debe ser nuestra forma diaria de vida, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos salud. Dios no quiere que estemos enfermos. La enfermedad, lo creas o no, se convierte en una oportunidad para poder poner a prueba nuestra fe, experimentar incluso la sanidad divina. Dios es nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso es necesario que sepamos que Dios nos ha dado una medida de fe y esa medida de fe debe crecer como el grano de mostaza. Hay una promesa en el libro de Éxodo capítulo 15, versos 25 y 26 que dice: Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es muy claro que Dios quiere ser el médico de su pueblo. Quiere ser responsable de cuidar y guardar a ese pueblo. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Palabras de Jesús. Lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 12 y 13. Jesús también habla en Marcos capítulo 16, verso 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De sanidad queremos hablaros. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas enfermas que clamaron a Dios y Dios les dio sanidad. Puedes leer, por ejemplo, Isaías capítulo 38, versos del 1 al 5. Es una de mis historias favoritas. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Dice la palabra: y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años.
Llevamos meses, y me atrevo a decir años, viviendo en medio de esta pandemia. La enfermedad y la muerte han tocado la puerta de millones de personas, incluyendo a familias cristianas. En este momento en el cual la enfermedad está tocando la puerta de muchas familias, está llevando a las personas a estar postradas en una cama, en su casa o en el hospital. Es importante que tú y yo reconozcamos algunas verdades importantes que la palabra de Dios nos enseña, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo. Esta historia que hemos leído de Ezequías narra el momento en el cual el rey enfermó de muerte. Y tú y yo podemos encontrar en esta reflexión verdades y enseñanzas que la palabra de Dios nos da cuando la enfermedad toca nuestra puerta. La primera enseñanza la puedes leer en el versículo 1. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Es decir, que la primera enseñanza es que nadie está exento de enfermarse. Muchas veces nos puede extrañar que una persona que sirva al Señor, que trata de ser un buen cristiano, que trata de caminar rectamente los caminos de Dios, se pueda enfermar. Lo estamos viviendo en los meses de pandemia. Pastores, líderes, hermanos de nuestras congregaciones se han enfermado. Y algunos de estos hermanos han muerto. Y quizás nos pueda extrañar que Dios haya permitido que tú enfermaras. Si has servido, si has orado por los enfermos, si has trabajado para su reino, si has compartido con los necesitados. Hay personas que se sienten tristes ahora mismo, deprimidos, quizás enfadados con Dios, porque a lo mejor se ha llevado un familiar. Podemos ver en este texto que también el rey Ezequías se enfermó gravemente. Era tan grave su enfermedad que la palabra de Dios nos dice que estaba enfermo de muerte. Si tú analizas la vida de Ezequías, puedes leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 6, a Ezequías lo destacan como uno de los reyes del reino de Judá. Para muchos fue considerado el mejor. Fue uno de los reformadores del reino de Judá para hacer volver el corazón de su pueblo hacia Dios. Igualmente podemos ver que grandes profetas de Dios también se enfermaron de muerte. El profeta Eliseo fue uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Por medio de él, Dios hizo grandes milagros como la resurrección del hijo de una mujer sunamita, pero él también enfermó. Y dice la palabra que murió de esa enfermedad. La palabra de Dios nos muestra que nadie está exento a las enfermedades. Tenemos una naturaleza contaminada por el pecado, por la muerte, y las enfermedades son parte de la consecuencia del pecado en nosotros. A lo mejor alguno se pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si todos nos enfermamos, tanto cristianos como no cristianos, ¿cuál es la diferencia? No solamente es una diferencia, es una gran diferencia. Dios es nuestro sanador. Y aún así, si llegásemos a morir a causa de una enfermedad, nosotros podemos decir con seguridad, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 21. Nadie está exento a enfermarse. Incluso los grandes hombres de Dios se enferman. Esta es una enseñanza que hay que tener clara. Por eso estamos relacionando este pasaje 5 de Santiago con estos versículos del 13 en adelante. Hay otra enseñanza que podemos leer sobre el rey Ezequías. Tener en orden nuestra casa es importante. Uno de los mensajes que Dios le dio al rey Ezequías fue: ordena tu casa porque morirás. Tú y yo tenemos que comprender que Dios en este mensaje no se refería a poner en orden las cosas dentro de casa, los muebles, la ropa. No se refiere a eso. Ordenar la casa tiene que ver con nuestras relaciones en la familia, con nuestras posesiones materiales y por sobre todo con nuestra relación con Dios. Hay que tener bien claro que ese mensaje, ordena tu casa porque morirás, no es solamente para Ezequías, es también para cada uno de nosotros. Todos moriremos algún día. No sabemos qué va a suceder mañana.
Hoy estamos aquí, pero a lo mejor mañana no. Ordena tu casa. Procura la paz, la armonía entre todos nuestros hijos, nuestras hijas. Toma eso como prioridad. ¿Cómo está también tu relación con Dios? ¿Está en orden? ¿Para qué vamos a esperar una enfermedad para ordenar nuestra casa? ¿Para qué vamos a esperar una enfermedad para clamar a Dios cuando ahora que estoy sano lo puedo hacer? Muchos hijos e hijas se vuelven a reunir, se vuelven a reconciliar en los pasillos de un hospital, incluso en un cementerio, pero por el dolor que están viviendo. Parece increíble, pero hay personas que no llegan a cuidar a sus padres enfermos porque tienen pleitos con sus hermanos. Abandonan a su padre por causa de su orgullo. Están esperando incluso a que fallezca el padre, la madre para la herencia. Y se olvidan de sus padres. Ordena tu casa. Procura la salvación de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos. Pase lo que pase en nuestra vida, qué bueno saber que nuestros hijos son salvos, que nuestra familia tiene sus nombres escritos en el libro de la vida. Ordena tu casa, se refiere también a cuidar tu matrimonio. Ya basta de una vida desordenada, de adulterio, de infidelidades. Reconozcamos que en la enfermedad no son los, por decirlo de una manera, no son las amantes las que están cuidando a hombres enfermos, sino la compañera que Dios nos dio. El compañero que Dios nos dio. Y no lo valoramos. Ordena tu matrimonio. Ordena tu casa, es muy importante. Para tener definido las cosas materiales. Porque si tú analizas la vida de Ezequías te darás cuenta que luego las cosas materiales tomaron un lugar importante en su vida. Cuando los reyes de otros países se enteran que Ezequías ha caído enfermo y van a visitarle, Ezequías no da testimonio de que Dios le ha dado 15 años más de vida. Ezequías lo que hace es mostrar las posesiones. Les empieza a mostrar los perfumes, los escudos, les empieza a mostrar el oro, pero no da testimonio de que Dios le dio 15 años más de vida. Por eso es muy importante tener bien definido en manos de quién quedarán las posesiones materiales que Dios nos ha dado. No podemos esperar que otros lo hagan cuando ya no estemos. Hay pleitos en familias por herencias, pero tristemente hay personas que tienen a las posesiones como lo principal. Ordena tu casa, porque de cierto morirás. Palabra de Dios a Ezequías, palabra de Dios también para nosotros. Hay otra enseñanza y es que la oración es imprescindible en los tiempos de enfermedad. Ezequías, en el mismo momento en que recibe el mensaje que le da el profeta Isaías, vuelve su rostro para buscar al Señor. Él sabía que su trato no era con el mensajero, no era con Isaías, era con Dios. Puso su fe en el poder y en la misericordia del Señor. Y podemos reconocer que en los momentos de enfermedad las medicinas son importantes, los tratamientos son importantes, los diagnósticos médicos, los exámenes son importantes, pero la oración es imprescindible. Al igual que Ezequías, tenemos que reconocer que por sobre todo lo humano y terrenal está nuestro Dios. Nuestro trato directo tiene que ser con Él. Podemos ver también que Ezequías le agregó algo a su oración que le dio aún más poder y que tocó el corazón de Dios. Una vida de servicio tratando de agradar a Dios y su corazón quebrantado. Si la enfermedad ha tocado a tu puerta, no caigas en angustia, no caigas en desesperación. En la enfermedad hay esperanza en Cristo. El Señor es el sanador para los que están dispuestos a poner su obra, su palabra, todos sus mandamientos, para esos que oyen con cuidado su palabra. Santiago capítulo 4, verso 16, habla lo siguiente. Menciona que el que está enfermo tiene que llamar a los ancianos de la iglesia. Está diciendo que el enfermo es quien debe llamar a esos ancianos, a los pastores, a los hermanos maduros en la fe. Es bueno que oren los hermanos que mantienen una buena relación con Dios, es decir, aquellos que se han consagrado al Señor y a su obra. Y sigue diciendo, oren por él,
ungiéndole con aceite. Aquí el mensaje es que oren por el enfermo, únjanlo con aceite. Pero hay que tener en cuenta que no es el aceite el que sana, es el Señor. El aceite es símbolo de su presencia. Hagan esto porque la oración de fe salvará al enfermo. Está hablando de la oración de los que oran. Es necesario que quien lo haga esté lleno de fe. Tiene que tener fe en que Dios hará el milagro. Dios traerá sanidad al enfermo. Y otra clave es la confesión de pecados. Confesión al Señor, no a quien ora. Pues no es por orar solamente que es sanado, sino por la confesión de sus pecados. Orar con fe, sabiendo que el Señor sana y obra según su voluntad. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto es lo que dice el salmista en el capítulo 103, versos del 3 al 5. Si hablamos de sanidad divina, es necesario saber que el que perdona todas nuestras iniquidades, no importa el pecado que sea, es el Señor. Si cuando hay un pecado en nuestra vida, venimos al Señor, lloramos, nos arrepentimos y el Señor nos perdona, ¿por qué cuando viene la enfermedad no vamos a hacer lo mismo? No vamos a ir a la presencia de Dios, a llorar, a humillarnos, a clamar por sanidad. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, verso 2. Como diciendo, no te olvides que eres mi sanador, que tú me sanas. Cuando dejamos que Dios obre, Dios obra y sana de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, debemos saber que el que tenga y crea en el don de sanidad puede orar y podrá ver incluso gente sanada. Qué bueno es que nuestra fe crezca cada día para que podamos también orar por otros y Dios en su voluntad los pueda sanar. El diablo viene a matar, a robar y a destruir, pero Dios viene a sanar, a dar vida, a liberar. Dios quiere que tengamos salud. Dios quiere que tengamos bienestar. Él es soberano. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, incluso estando enfermos. Es importante ser agradecidos a Dios por la vida, por la salud que nos da. Y no solamente debemos buscarlo en la enfermedad, también debemos buscarlo cuando las cosas van bien, cuando tenemos salud. Dios sana conforme a su voluntad. Por lo tanto, cualquiera que sea nuestro estado de salud, debemos tener una actitud de agradecimiento al Señor por darnos la salud apropiada. Y Dios, en su voluntad, si es su voluntad, puede sanarnos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esto me recuerda a la suegra de Pedro. Jesús va a su casa y la suegra de Pedro está enferma. Jesús la sana y dice la palabra que al momento la suegra de Pedro empieza a servir a los demás, empieza a servir a las personas que había en la casa. Cuando tú recibes sanidad de parte de Dios, tú no te quedas en la cama. No, me tengo que recuperar, he recibido sanidad, pero me voy a quedar 2 o 3 días más en la cama hasta que esté al 100%. No. Esta mujer recibe sanidad y no se queda en la cama, descansando, recuperándose, empieza a servir a los demás. Cuando Dios sana tu vida, cuando Dios te sana, tú empiezas a trabajar para Dios. Tú ya no eres el mismo, tú empiezas a funcionar en la obra de Dios. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque si yo tengo fe en el Señor, también tengo que hacer esa confesión de pecados. Dice aquí que le serán perdonados.
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Lo curioso es que estoy pidiendo sanidad para mi vida, para mi cuerpo, y de repente estos versos de Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De ahí el título que recibe este pasaje 5, a partir del verso 7. Sed pacientes y orar. Si la enfermedad está tocando tu puerta, está tocando tu vida, no te angusties, no te desesperes. Pon tu confianza, pon tu fe, pon tu esperanza en Cristo. Leía una reflexión de Óscar Flores que me llamó la atención y la tengo aquí escrita. Dice que nuestras lágrimas riegan delante de Dios las semillas de la fe de nuestras oraciones. Y tenemos que estar seguros que nuestro Dios no rechaza nunca un corazón quebrantado, y su misericordia y su poder están siempre disponibles para aquel que le busca con humildad y aún así estando enfermo. Qué palabras, ¿verdad? Pon tu esperanza en Cristo. ¿Estás enfermo? Clama al Señor. Pide a los hermanos, a los pastores que oren por ti. Y con fe, el Señor te puede sanar, si es su voluntad. Y si no te sana, sigue clamando, sigue buscando a Dios, sigue orando. No te enfades con Él. Señor, te he pedido sanidad y no me sanas. Si el Señor permite alguna enfermedad en tu vida, glorifícale, da testimonio a los demás. Mira, Señor, no entiendo por qué no recibo sanidad, pero heme aquí, te voy a servir.